Hoy 26 de diciembre del 2025. Estamos en este mes de diciembre, que es el mes 12 para el mes gregoriano, y estamos en el mes décimo de los vestigios que quedaron del calendario de Yog-Hei Bak-Hei. Voy a contarles 4 acontecimientos importantes que pasaron en el mes décimo en la Biblia, y si lo sabías, claro que lo sabías, porque tú lees la Biblia, ¿cierto? En el mes décimo, en Génesis 8:5, aparece un recordatorio. En el mes décimo fueron decreciendo las aguas hasta el mes décimo, y el día 1 del mes décimo se dejaron ver las cabezas de los montes, las cimas de los montes. Perfecto, es un acontecimiento súper cool. Comencemos. El segundo acontecimiento, Segunda de Reyes 25:1. Nabucodonosor, rey de Babilonia, comenzó a sitiar a Jerusalén, y da el mes décimo a los 10 días del mes, y levantó torres contra ella alrededor con todo su ejército, o sea que la puso vigilada. Esta vigilia duró un año. En el cuarto mes ya no aguantaban el hambre, y fue cuando Sedequías se le rebeló contra él, porque él había hecho tan maldad, también era malísimo, y Yahweh vino y los desechó, y se cayó la ira sobre ellos. Ellos se escaparon por el hueco del muro, pero el rey los persiguió, los alcanzó y tomó el decreto, y fue cuando le tuvo la sentencia. Tenía el 21 años Sedequías cuando comenzó a reinar, y los hijos que había tenido le sacaron los hijos, mataron a sus hijos, y él le sacaron los ojos y se lo llevaron a terminar a Babilonia. Se lo reportaron para allá, pero todavía siguió reinando. Ese fue el decreto. Reinó 11 años, pero eso sucedió en el año 9. O quién sabe cuánto tiempo sucedió para que le dieran el decreto. Total. Tengo otro acontecimiento importante. Tercer acontecimiento importante en Esdras 10:16. En el mes décimo del primer día del mes, o igual que en Génesis, dice: se sentaron para inquirir sobre el asunto sobre los hijos del cautiverio, y se apartaron y se reunieron Esdras, el ministro, y ciertos varones de la casa de los patriarcas según su tribu. Perfecto. Ahora viene el cuarto acontecimiento. Rapidito, porque en el mes décimo, que es el mes de Tecbe, en Persia, en el 7º año del reinado del rey Asuero, fue llevada Esther a la casa del rey. El 3er año de su reinado destronó a Basti. Pero estando ella, tiempo después, 5 años más tarde, del mes séptimo, en el mes 2, en el año 12 del reinado, se levantó Amán, que ya conocen, ¿verdad?, la historia. Y sucedió que en el mes primero, donde se celebra Pesha, los panes sin levadura, el día 13, él había echado suerte para ver en qué mes podía destruir a los judíos. Y le cayó la suerte en el mes de Adar, o sea, en el 12, mes 12. Este es el acontecimiento mucho más importante. ¿Qué sucedió? Que Amán no tenía el día. Entró en la recámara del rey y le empezó a chismosear sobre los asuntos que estaban pasando. Pero alguna mentira. Levantó falso testimonio contra el pueblo judío, simplemente porque Mardoqueo no le bajaba la cabeza, no se inclinaba hacia él, y le agarró una ira de esas mandadas, ¿verdad?, que iba a pagar todo el pueblo judío. Esto es maravilloso, me encanta.
El rey comió del chisme y se quitó el anillo y se lo entregó. Toma. Y ese mismo día 13 agarró a Amán, volvió a reunir los escribas y dijo: hoy se hacen estos decretos, y fueron firmados porque ya tenía el anillo y fueron enviados para todas partes. Pero ya tenía todo listo. Él tenía todo listo. Si el rey no indagó en el asunto, entonces él vino y le incomodó en sueño. Porque el Salmo 112:5 dice que el hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicio. Él no hizo juicio. Él no fue a preguntar y a investigar quién era ese pueblo. En Primera de Samuel 20:23 dice: el hombre de bien, cuando el asunto entre tú y yo hemos hablado, yo bajé entre nosotros dos para siempre. Un pacto entre Jonatán y David. Proverbios 25:2. Honor de Elohim es encubrir un asunto, lo pone encubierto. Pero la honra de un rey es escudriñarlo. El rey no escudriñó. En Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey Nabucodonosor les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. El mismo rey indagó a los muchachos, los investigó y los puso en juicio, o sea, revisó todos los asuntos. Aún el rey Nabucodonosor, siervo de Yahweh, obedeció a la Torá de Moisés por consejo de su suegro, que esto está en Éxodo 15, del 16 al 19, anoten esta cita. Éxodo 15, 16, 19 y del 24 al 14. Primera de Samuel, un juicio de Samuel. En Primera de Crónicos 26, 29. Efesios 6, 21 y la más importante, Filipenses 2, 23, dice Pablo. Así que a este espero enviar luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo obedecía eso, pero el rey Asuero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Ese mismo día fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, escrito y sellado el decreto. Muertecita. El día 13 del 12 debían morir, les voy a comentar así, todo joven, anciano, niño y mujeres. Se volvió a meter con el pueblo. Ni siquiera puso hombres, porque los hombres, al no estar preparados para la batalla, también eran blanco fácil. Estaban trabajando y no estaban preparados para una batalla. Y ellos estaban en paz debajo del palacio del rey, o sea, en las 127 provincias del rey Asuero. Ese mismo día, Amán se sentó a beber, a celebrar su triunfo antes de que sucediera. Sabía que un decreto no se podía retroceder. Y el banquete de la reina. En el banquete de la reina le duró 2 días para poder tener la petición en el verso 3. Su explicación en el verso 4, la respuesta del rey en el verso 5, la defensa de Esther en el verso 6. El respiro del rey en el verso 7. Ira del rey en el verso 8 y la sentencia del rey en el verso 9. Estos son los acontecimientos más importantes del mes de diciembre, del mes 10. Pero queda un asunto pendiente. Ese día en que iban a morir los macabeos, ese día que iban a morir los judíos, ¿qué sucedió? El decreto se tuvo que devolver.
Pero el rey le dio permiso de que pudieran defenderse, porque un decreto no se podía retroceder. Y si ellos se defendieron el día 13, en donde se iban a enseñorearse sus enemigos, sucedió todo lo contrario. Los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían y el temor se apoderó de sus enemigos, y el gobierno del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. O sea, hasta los mismos del gobierno, los sátrapas, todos los del gobierno. El rey también les dio permiso que mataran a sus enemigos el día 14. En Susa mataron a 300 hombres. Pero no tocaron sus bienes porque el decreto decía que mataran a los judíos y le quitaran todos los bienes. En el verso 17 dice, y estos 2 días lo hicieron día de banquete. Estos 3 días hicieron día de banquete. O sea, la muerte del día 13, el reposo que se dieron el día 14 y aún el 15. Estas navidades que las celebran aquí es una copia barata de lo que sucedió en el libro de Esther, en donde en el verso 18 y en el verso 19, los vecinos se daban los intercambios de comida, de dádivas y porciones. Culmino con esto. Todo enemigo que se quiera levantar en contra de los judíos se terminará muriendo.